Imagina tener apenas 12 años, abandonar la escuela, trabajar en una tienda de neumáticos y terminar atrapado por el alcohol antes de llegar a la adultez. Ahora imagina que esa misma persona se convierte en campeón mundial de kickboxing, conquista 2 divisiones en la UFC y está a punto de participar en el evento más importante de la compañía. Un hombre que pasó del fondo de una botella a la cima de las artes marciales. La historia de Alex Poatan Pereira. Alex Sandro Silva Pereira nació el 7 de julio de 1987 en São Bernardo do Campo, Brasil, una zona humilde, cercana a Sao Paulo. Creció en una favela junto a sus hermanos dentro de una familia trabajadora, con muy pocos recursos económicos. Desde muy pequeño conoció las dificultades. Mientras otros niños asistían a la escuela, Alex tuvo que ayudar a mantener a su familia. Abandonó sus estudios siendo muy joven y comenzó a trabajar en empleos físicos y agotadores. Primero como ayudante de albañil y posteriormente en una tienda de neumáticos. Pero el verdadero enemigo todavía estaba por aparecer. En el ambiente donde trabajaba, el consumo de alcohol era algo normal. Lo que comenzó como una costumbre terminó convirtiéndose en una adicción. Antes de cumplir los 20 años, Pereira ya sufría alcoholismo. Su vida parecía dirigirse hacia el fracaso, sin estudios, sin dinero, sin oportunidades, sin ningún plan para el futuro. Años después, él mismo reconocería que estaba perdiendo el control de su vida, y fue precisamente esa desesperación la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. En 2009, buscando una forma de escapar de su adicción, Alex entró a un gimnasio de kickboxing. No buscaba convertirse en campeón, solo quería dejar de beber. Sin embargo, desde sus primeras sesiones ocurrió algo especial. Los entrenadores notaron que tenía una potencia fuera de lo normal. Su pegada parecía diferente, sus golpes eran devastadores y poco a poco comenzó a descubrir un talento que había permanecido oculto durante años. La transformación no fue inmediata. Alex seguía luchando contra el alcohol. Muchas veces recaía, muchas veces pensó en abandonar. Además, entrenaba mientras trabajaba largas jornadas para sobrevivir. No tenía ningún patrocinio, no tenía fama, no tenía contactos. Solo tenía disciplina y una obsesión creciente por mejorar. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven brasileño estaba construyendo el inicio de una carrera histórica. Con el paso de los años, comenzó a ganar torneos regionales, luego campeonatos nacionales. Después llegaron las oportunidades internacionales. Su nombre empezó a resonar en Glory Kickboxing, considerada la organización más importante del mundo en ese deporte. Allí desarrolló la característica que lo haría famoso, su mano izquierda, un golpe capaz de apagar las luces de cualquier rival. Fue también en esa etapa cuando recibió el apodo de Poatan, una palabra de origen indígena que significa manos de piedra, y nadie podía imaginar lo literal que resultaría ese apodo. Mientras dominaba el kickboxing, apareció otro talento extraordinario, un joven llamado Israel Adesanya. Ambos se enfrentaron por primera vez en kickboxing. Pereira ganó. Tiempo después volvieron a pelear y volvió a ganar, esta vez por nocaut. Aquellas victorias parecían importantes en ese momento, pero nadie imaginaba que años después se convertiría en una de las rivalidades más grandes de la historia reciente de los deportes de combate. Alex logró convertirse en campeón de peso medio y semipesado de Glory, siendo el primer peleador en conquistar ambos títulos simultáneamente. Ya había alcanzado la cima del kickboxing, pero quería más. Entonces tomó una decisión arriesgada: migrar a las artes marciales mixtas. Muchos pensaron que era demasiado tarde. Él ya tenía más de 30 años y apenas estaba aprendiendo MMA, pero Alex ignoró las críticas. En 2021 firmó con la UFC. La empresa entendió inmediatamente el potencial de la historia. El hombre que había derrotado 2 veces a Adesanya finalmente llegaba a la organización donde reinaba el neozelandés. Su ascenso fue meteórico. Ganó pelea tras pelea. Cada victoria lo acercaba al campeonato. Y en noviembre de 2022 obtuvo su oportunidad. En UFC 281 enfrentó nuevamente a Israel Adesanya. Durante gran parte de la pelea parecía estar perdiendo, pero en el quinto asalto conectó una combinación brutal. Adesanya cayó. El árbitro detuvo el combate. Alex Pereira era campeón del mundo. El hombre que años atrás luchaba contra el alcohol acababa de conquistar el cinturón más prestigioso de las MMA.
Meses después, perdió la revancha contra Adesanya. Muchos pensaron que su historia había terminado, pero volvió a demostrar que era diferente. Subió a la división semipesada y en tiempo récord conquistó un segundo cinturón de la UFC. Con ello, se convirtió en uno de los pocos peleadores en la historia en ser campeón de 2 categorías distintas. Además, ya había sido campeón en 2 divisiones de kickboxing, algo prácticamente irrepetible. La fortuna, la fama y el reconocimiento mundial finalmente habían llegado. Aunque parecía invencible, Pereira peleó varias veces con lesiones importantes, problemas en las costillas, lesiones en los dedos del pie, infecciones, problemas físicos que muchas veces ocultó para no cancelar combates. En 2025 llegó uno de los momentos más difíciles de su carrera. Fue derrotado por Magomed Ankalaev y perdió el cinturón semipesado de UFC. Por primera vez en años surgieron dudas. ¿Había llegado el final de Poatan? ¿Podría recuperar el campeonato? Tras perder el campeonato semipesado ante Magomed Ankalaev en 2025, muchos pensaron que Alex Pereira tendría que comenzar nuevamente desde abajo, pero Poatan tenía otros planes. Mientras la mayoría esperaba una revancha inmediata o una defensa de su posición dentro de las 205 libras, Pereira empezó a mirar hacia una nueva etapa: el peso pesado, la división de los gigantes, la categoría donde pelean los hombres más peligrosos del planeta. Durante años, muchos expertos dudaron que pudiera competir contra rivales que pesaban entre 20 y 30 kilos más que él. Sin embargo, Alex nunca se mostró preocupado. Para él era simplemente otro desafío, y entonces apareció una oportunidad histórica, una oportunidad que ningún peleador había tenido antes. En 2026, UFC anunció uno de los eventos más extravagantes y ambiciosos de toda su historia, una cartelera que se realizaría entre los jardines de la Casa Blanca en Washington, D.C., un espectáculo que combinaría deporte, historia y entretenimiento en un escenario nunca antes utilizado para una función de artes marciales mixtas. Entre todos los nombres elegidos para formar parte del evento, uno destacó por encima del resto: Alex Pereira. Dana White, el presidente de la UFC, dejó claro que Pereira se había ganado la oportunidad de perseguir algo nunca visto en la UFC. El brasileño fue programado para enfrentar al francés Cyril Gane en una pelea por el campeonato interino de peso pesado. La recompensa era enorme. Si lograba ganar, Pereira se convertiría en el primer peleador en conquistar títulos en UFC de 3 categorías diferentes: peso medio, peso semipesado y peso pesado, un logro que ni siquiera leyendas como Jon Jones, George Spear o Daniel Cormier consiguieron alcanzar. Lo más importante es que esta oportunidad llega cuando muchos pensaban que la mejor etapa de Pereira había terminado. A los 38 años, continúa siendo una de las mayores estrellas de la UFC, sigue encabezando eventos, sigue llenando arenas y continúa siendo uno de los peleadores más temidos del mundo. Ahora, el mismo hombre que abandonó la escuela, luchó contra el alcoholismo y trabajó en una tienda de neumáticos, tiene la posibilidad de escribir una de las páginas más importantes en la historia de las artes marciales mixtas. Desde su llegada a UFC, algunos críticos afirmaron que recibió oportunidades demasiado rápido. Otros aseguraban que dependía únicamente de su poder de knockout. Sin embargo, cada vez que parecía ser subestimado, encontraba la forma de demostrar lo contrario. Actualmente, Alex Pereira sigue siendo una de las mayores estrellas de la UFC y continúa compitiendo entre la élite mundial del peso semipesado. Se mantiene como uno de los peleadores más populares del deporte y sigue buscando recuperar el campeonato. Fuera del octágono, también ha desarrollado proyectos sociales. Ha abierto programas deportivos para niños de bajos recursos en Brasil, ayudando a jóvenes que enfrentan problemas similares a los que él vivió durante su adolescencia. Su misión ahora es demostrar que el deporte puede cambiar vidas, porque él mismo es prueba viviente de ello. Alex Pereira no nació campeón, no nació rico, no nació con ventajas. Fue un niño que abandonó la escuela, un adolescente atrapado por el alcohol, un trabajador de una tienda de neumáticos que parecía destinado a una vida común, pero encontró una oportunidad y decidió no soltarla jamás. Hoy, cuando millones de personas gritan "Chama", no está celebrando únicamente un campeón, están celebrando a alguien que venció una pelea mucho más difícil que cualquier combate dentro de una jaula, la pelea contra sí mismo. Y esa victoria es la que convirtió a Alex Poatan Pereira en una leyenda